pero la parte orgánica de la matriz ósea es que tiene fibras de colágeno tipo 1. La mayor parte de las estructuras que son elásticas, semielásticas o semielásticas tienen fibras tipo 2 y 3, y la mayor parte de los que tienen fibras rígidas con poca matriz extracelular tienen fibras de tipo colágeno 1. En el 90% son eosinófilas, tienen una sustancia fundamental. Esta matriz ósea tiene proteoglicanos, tiene osteocalcinas, osteopontinas, osteolectinas, que son sustancias adhesivas, y además tiene la característica de ser degradables o biodegradables. Aquí es importante que ustedes consideren que toda la matriz ósea o el espacio intersticial de los huesos tiene proteoglicanos escasos, pero esos proteoglicanos aquí sí tienen nombre: condroitin sulfato y el hialuronano. Las sales inorgánicas, lo que no se metaboliza y como entra sale, el 75% del peso seco del hueso son sales inorgánicas. La mayor parte es el fosfato de calcio cristalino llamada hidroxiapatita. La mayor parte de la estructura inorgánica del hueso es hidroxiapatita, y numerosos iones como magnesio, potasio, sodio, carbonato y algún tipo de citrato. El periósteo, lo que es la parte de afuera, la parte cortical del hueso, es decir, la corteza, ese periósteo tiene durante su etapa de crecimiento una capa interna que tiene tejido conjuntivo laxo, está muy vascularizado por el paquete básculo nervioso que ya lo habíamos visto, y ahí es donde se encuentran activos los osteoblastos y las células osteoprogenitoras. Acuérdense que esta es la número 1 de las 6 que vimos, y los osteoblastos forman parte también de esas células. Es más, las células osteoprogenitoras pueden dar origen a los osteoblastos, y los osteoblastos dan origen a los osteocitos. La capa externa es tejido conjuntivo denso, donde la interna tiene laxo, es decir, tiene más espacio intersticial o más matriz extracelular, pero la capa externa es más densa, tiene menos espacio. Y acuérdense que el hueso, como la sangre, son tejidos conjuntivos especializados, igual que el cartílago. Esta capa externa tiene vasos sanguíneos que van por los conductos de Wolman, ahora ya sabemos dónde están, y tienen fibras de colágeno a través del hueso, se llaman fibras de Sharpe. Acuérdense que hay un conducto central para la osteona que se llama conducto de Harris. Y los conductos laterales que van a nutrir a los osteocitos de las 15 láminas para formar las osteonas se llaman conductos de Wolman. Entonces, todos esos tienen un potencial osteogénico, lo que quiere decir que se degrada, pero también se reproduce. Esos osteocitos tienen capacidad de crecimiento, y ahí está la parte del periósteo. El endostio, lo de adentro es más fino, más trabecular, tiene capas planas de revestimiento y algunos espacios medulares donde está la médula ósea roja, la activa, con función hematopoietica, o médula ósea amarilla en las personas adultas. Y también tiene conductos, y los conductos permiten que la sangre elaborada en la médula ósea salga para poder seguir al torrente sanguíneo. Ya elaborada la sangre, se oxigena en el pulmón por medio de la hematosis, el intercambio gaseoso alveolo capilar se llama hematosis. Y esa hematosis es lo que le va a dar oxígeno a los eritrocitos. Entonces ahí está la parte del endostio, que es muchísimo menos denso que el periósteo, tiene más matriz extracelular y tiene también trabéculas. Tienen un proceso de mineralización los huesos con calcificación gracias al calcio y a la vitamina D3. 20 días después de haber formado el osteoide, se deposita fosfato de calcio, que es la hidroxiapatita, en forma cristalina. Cuando una persona nace con osteogénesis imperfecta, ¿se han escuchado eso? ¿No vieron una película que se llamó El elegido o Héroe con Bruce Willis? Creo que la acaban de pasar hace poquito, donde la persona que es de piel oscura, el moreno, el negro, tiene osteogénesis imperfecta. Y el Bruce Willis, por más accidentes que tenga, no le pasa nada. Entonces, ahí uno provoca algo con el propósito de que el otro demuestre que hay personas favorecidas
por quién sabe quién para que no se les generen lesiones. Y hay personas que son desfavorecidas por Dios y juega fútbol y se fractura, se cae y se fractura, la mamá lo abraza y se fractura. Entonces el hijo de Bruce Willis, que es célebre, que no le pasa nada, se accidenta en un tren, en un carro, nunca se ha enfermado en la vida, y él dice, pues yo no me había dado cuenta, pero ahí en el parabrisas del carro, el que tiene osteogénesis imperfecta le puso ahí una leyenda que él sufría de todo lo contrario a lo que él no sufría. Pero el hijo se da cuenta, un niño como de 9, 10 años, y se da cuenta que no le pasa nada, y ve las noticias donde hubo un accidente, todos fallecieron menos el papá, y sale sin ningún rasguño. Entonces el hijo se convence de que él es un superhéroe, y en su casa el hijo toma un arma y le apunta al pecho y le dice, tú no te vas a morir aunque yo te dispare. Y el papá le dice, no hagas eso, sí me voy a morir, yo soy un ser humano, tú no te vas a morir. Y el niño le dispara. Y veanla, ya no vean, la estamos enseñando. Entonces, aquí es importante que consideren ustedes que la epidiosia paciente es un componente importante y es parte de la salud. El tejido óseo recién formado, el 80% del total son minerales en los primeros 3-4 días y después se mineraliza. Eso se llama mineralización primaria. Después de 3 o 4 meses, esa parte del hueso que está remodelando se llama mineralización secundaria y pues le va dando la estructura. La diferencia entre lo que es cartílago y lo que es hueso. Ya dijimos que el cartílago ni vasos sanguíneos ni nervios. El cartílago no duele y se hizo para amortiguar el peso. Entonces, los diferentes tipos de cartílago que existen están constituidos por células que se llaman condrocitos, aisladas en la matriz extracelular. Y esa matriz extracelular tiene fibras y sustancia fundamental, llamada también matriz extracelular, matriz ósea o espacio intersticial, donde están los proteoglicanos. No tiene vasos ni nervios y crece con rapidez, se rodea con pericondrio, pero si esta se degenera, ya no crece otra vez, ya no sale, no se regenera. No hay un medicamento que les diga, tómate el Bartarrón y vas a volver a hacer cartílago para que... Cuando hay cartílago no duele porque no hay ni vasos sanguíneos ni nervios, pero el hueso sí tiene vasos sanguíneos y tiene nervios. Entonces cuando se desgasta el cartílago, choca hueso con hueso y eso duele mucho, porque el hueso sí tiene sensibilidad. Entonces la gente que se va, no han ido a correr a la playa, la playa hermosa, ¿sí han ido? ¿Cómo está la playa? Chueca, ¿no? Está como, los van corriendo, una rodilla impacta más por la otra. Esa rodilla que está impactando más, el cartílago se desgasta el doble que la otra. Entonces después duelen las rodillas por correr en la arena y en un espacio a desnivel. Debe ser un espacio que se puede con corcho, como lo es el Sullivan o aquí enfrente, y parejo, el piso parejo, para que no se, porque el desgaste del cartílago jamás lo van a volver a recuperar, jamás. Entonces hay personas que tienen artrosis con artralgias, es decir, una enfermedad degenerativa que se llama artrosis, con proceso doloroso que se llama artralgia, y hay un proceso inflamatorio. Entonces las personas ya no aguantan las rodillas, hay un medicamento que se llama Simbix, se les inyecta y duran 6 meses sin dolor porque es un cartílago artificial, lo desgastan y hay que volverse. Una vez que el Simbix cuesta 6,000 pesos, 6,000 pesos en cada rodilla también. Entonces el origen de esas células son células mesenquimatosas. A la 5ª semana de gestación es cuando se comienza la condrogénesis o la condrificación. Ahí se hacen células en lagunas, pasan en los condrocitos, se dividen por mitosis y ya hasta el momento en que se crea el cartílago, ese crecimiento regularmente es opcional en función de las articulaciones. Las costillas tienen cartílago, los discos intervertebrales tienen cartílago, las articulaciones tienen cartílago, la cricoides tiene cartílago, la tiroides tiene cartílago, es decir, varias estructuras tienen cartílago. Este es hueso y esto es cartílago y este es un espacio donde hay líquido sinovial, sinovia. Entonces esos condrocitos adoptan la forma de la laguna, por eso se pueden adaptar
pueden brincar, pueden correr y no pasa nada. Las células condrocíticas jóvenes son basófilas y las maduras son acidófilas. Ya les dije, todo lo acidófilo en su cuerpo es malo, todo. Matriz cartilaginosa. Esa matriz cartilaginosa es muy importante porque está hecha de colágeno, tiene una superficie acidófila y lo profundo es basófilo, pero nada tiene que ver con la edad. Aquí la matriz cartilaginosa, así es su color. Y es más, le da diferente color, por eso hay diferentes tipos de cartílago. Muy basófilos alrededor de cada cuerpo isógeno, el 75% de esa matriz es agua. Tiene proteoglicanos en gran cantidad, como condroitín sulfato y queratán sulfato. El colágeno que más tiene, el 40%, es el peso mayor de lo que es la articulación, el 40% del peso seco, y tiene colágeno tipo 2 porque es elástico y además un poco del 9, 10 y 11. Hay 27 tipos diferentes de colágeno y eso es lo que tienen los cartílagos. Y ahí están los diferentes cartílagos. Este tiene menos matriz extracelular, tiene menos proteoglicanos, tiene menos sustancia fundamental porque tiene menos espacio, es más rígido este. Este es rígido porque parecen astrocitos, pero es cartílago. Este es más espacioso, es más laxo, muchísimo más laxo, y este pues más todavía. Entonces las diferentes estructuras cartilaginosas de las diferentes estructuras del cuerpo tienen tipo de colágeno del 2, 9, 10, 11 y hasta del 7. Es que el 7 es biodegradable y estas son las fibras de colágeno que están en el espacio intersticial o en la matriz fundamental. Entonces, ¿qué tipos de cartílago tenemos? Tenemos cartílago hialino, es el más abundante de todo nuestro cuerpo, es de color vidrio azulado y existe en la región costal, en las uniones costocondrales o en las uniones esternocostales del esternón y las costillas. Tienen la parte nasal, la columna, se llama columela y es la parte media de la nariz, es la lámina papirácea y esa está hecha de cartílago. Ya después siguen los huesos propios de la nariz. La laringe tiene, la tráquea tiene, los bronquios tienen, las superficies articulares tienen, para que ustedes puedan ver que no nada más en las articulaciones grandes. De hecho, aquí no aparecen las articulaciones grandes. Este tipo de cartílago hialino es el que menos se desgasta porque es el que menos fricción tiene y es el que más hay. Y este es el tipo azulado, más o menos vidrioso, con espacios intersticiales abundantes, por eso es flexible. Aquí se ve de muchísimo mejor calidad, sin nervios y sin vasos sanguíneos. El cartílago elástico es más amarillento, más elástico, flexible. Tiene muchas fibras elásticas, finas y basófilas. Existe en la epiglotis, en el corniculado cuneiforme, oído externo y la trompa. Esos tienen movilidad extrema, tampoco se deforman y tampoco se desgastan. Es menos de menor grosor. Sin embargo, no tiene agresión, no son zonas abrasivas. Pero existe el fibroso, el fibrocartilaginoso con tejido conjuntivo denso, mayormente el colágeno tipo 1, y se observan los discos intervertebrales en todas las articulaciones, bordes articulares y meniscos. Y debe ser fibroso para que en las articulaciones soporte el peso y soporte la fricción y soporte el impacto que se da cuando caminamos, cuando corremos, cuando subimos de peso, cuando cargamos a otra persona o peso pesado, es decir, todo eso. Pero aquí lo importante también es que los meniscos que están en las rodillas, una articulación muy compleja, por cierto, esos meniscos son parte de la formación del líquido sinovial por los sinovitos, y ese líquido sinovial debe ser capturado o debe ser secuestrado por una cápsula articular, y esa cápsula articular va a generar dentro de la articulación una especie de lubricante que es el líquido sinovial para que no rechinen los huesos. Pero algunos de ustedes les deben rechinar las articulaciones y unos con facilidad se truenan todos los dedos. Una vez no pasa nada, pero si lo siguen haciendo degenera la función del líquido sinovial y al ratito tienen artrosis. No tienen artritis reumatoide. La artritis reumatoide deformante siempre se deforma y es hacia adentro, aunque no se truenen los dedos. Es una enfermedad autoinmune que se produce uno mismo, como el lupus eritematoso, es una enfermedad autoinmune. Eso nadie le dijo, fórmatela, no. El lupus eritematoso se lo forma uno mismo.
Las cardiopatías se las forma uno mismo cuando son de origen o presencia de una bacteria que se llama Streptococcus beta-hemolítico del grupo Adelastria. Si una persona tiene menos de 5 años y se enferma más de 3 veces al año de la garganta por bacteria, le hacen un exudado faríngeo y le dicen: tu hijo tiene Streptococcus beta-hemolítico del grupo Adelastria, él puede tener fiebre reumática. ¿Y eso qué? Pues los mismos anticuerpos que van en contra del estreptococo le van a causar problemas cardíacos, articulares, en la piel, en todos lados. Entonces se llama fiebre reumática. Y por vida, ya no lo pueden quitar. Ahora le tienen que poner penicilina así, inyectada así, porque no hay tomada. ¿Cuánto tiempo creen que le deban poner penicilina a ese niño? Toda su vida. Toda su vida. Si se la deja de poner, se exacerba el problema de la fiebre reumática. Se llaman criterios mayores y menores de Jones. Cuando un niño dicen: ¿sabes qué? Él tuvo problemas de estreptococo, tiene artrosis, tiene problema cardíaco, tiene eritema marginado, afectó el sistema nervioso central y tiene corea de Sydenham, que son movimientos atetóxicos involuntarios. Fácil, esos son criterios mayores de que tiene fiebre reumática y se puede morir por problema cardíaco, porque los anticuerpos van directamente a las válvulas cardíacas y les generan artrosis, les generan atrofia, entonces ya no cierran como debiera ser y hay soplos y se mueren porque el corazón crece. Entonces sí es muy importante la semblanza. La artritis reumatoide deformante es una enfermedad autoinmune. No es porque es que agarrabas el frío y después lo caliente, eso no tiene nada que ver. Eso sí genera procesos inflamatorios. ¿Cómo se llama al proceso inflamatorio de la articulación? Flogosis. Flogosis es un problema inflamatorio de las articulaciones. ¿Cómo se llama el dolor? Artralgia. ¿Cómo se llama el proceso degenerativo? Artrosis. Entonces la inflamación se llama flogosis. Es una palabra totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar con los itis que traducen como inflamación. Y ese es el cartílago. Las articulaciones, hay unas articulaciones verdaderas que son las de mucho movimiento, que se llaman articulaciones diartróficas, de mucho movimiento. Hay otras que son articulaciones falsas, tienen mediano movimiento, que se llaman antiartrosis, y tienen sin movimiento, que se llaman sinartrosis. Entonces, las diartróficas, como las del hombro, las de la cadera, y las de la muñeca, tienen mucho y se mueven para todos lados, no hay límite. Pero la del codo no, la de la rodilla no, yo no la puedo hacer más adelante. Son antiartrósicas, tienen movimiento limitado. Y las articulaciones de los huesos propios del cráneo son sinartrósicas, como la sínfisis del pubis también. Entonces es importante que ustedes consideren que todas ellas tienen ahí procesos cartilaginosos, pero deben estar unidos. Las sinartrosis son fibrosas, son cartilaginosas. Las que no tienen movimiento tienen 4 subtipos: sindesmosis, sincondrosis, sinostosis y la sínfisis como la del pubis. Son 4 tipos diferentes de articulaciones sinartrósicas. Las primeras, la sindesmosis, tienen tejido conjuntivo, están en suturas como las del cráneo y en las articulaciones tibio-peronea. Si yo me fracturo el peroné no pasa nada, pero si me fracturo la tibia sí. El peroné no necesita hacerle nada porque no tiene peso, pero tiene articulación con la tibia. Sincondrosis, tienen cartílago, no tienen tejido conjuntivo, discos epifisiarios en zonas de osificación endocondral como las del cráneo también. Sinostosis, como las de huesos y suturas a partir de las anteriores, cualquiera de estos hasta las del cráneo tiene sinostosis, y sobre todo si cabalgan los huesos como cuando nacen los niños. Y sínfisis, como la del pubis, el cartílago con tejido conjuntivo o los discos intervertebrales. Este cartílago y tejido conjuntivo le proveen de un soporte mayor, por eso la columna vertebral es el eje de nuestro centro. Y si nuestra columna la desviamos, vamos a estar enfermos siempre, con dolor de cabeza, con cansancio, con dolor dorsal o lumbar. No se llama lumbalgia, se llama lumbago, porque así está la CIE-10, que es una clasificación internacional de las enfermedades.
entonces por contractura, entonces por desviación del columna. Entonces, ustedes aquí nada más lo que quiero que quede claro es que hay diferentes tipos de articulaciones sinartrósicas y otro tipo de articulaciones diartrósicas. Esas son sinoviales, se recurren por un cartílago hialino, como las de la rodilla, pudiese ser, nada más que diartrósicas es de mucho movimiento. Considérense antiartrósicas las de las rodillas. Se lubrican por líquido sinovial, que es un ultrafiltrado del plasma, y tienen un hialuronano, que es el que le da la consistencia realmente. Se protegen por una cápsula fibrosa, y esa cápsula es una membrana sinovial lisa, brillante, con vellosidades. Tienen sinovitos, que son los que producen el líquido sinovial, y además tienen colágeno, proteoglicanos y lubrican lubricina y hialuronano. Acuérdense que los proteoglicanos siempre son parte de la estructura extracelular o intercelular llamada espacio intersticial. ¿Okay? Ahora vamos con tejido muscular. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? Dijimos sarcómera. ¿Y la unidad estructural? Entonces, hay tres tipos de músculo nada más: músculo liso, músculo estriado y músculo estriado especializado, que es el del corazón. Son células con movimientos activos, tienen fibras musculares alargadas con su eje longitudinal en dirección al movimiento. Lo que quiere decir que todo el músculo está hecho por fibras. Entonces hay un endomicio, perimicio y epimicio. El epimicio es la fibra más gruesa, es el músculo, el epimicio. El perimicio es una fibra más delgada que está componiendo la fibra más gruesa. Y el endomicio es la fibra más delgadita que compone a las dos fibras anteriores. En el endomicio es donde está la sarcómera, en el endomicio. Entonces tiene tres partes de fibras: epimicio, perimicio y endomicio. Igual que los nervios. Los nervios, ustedes ven un nervio formado. Ese nervio adentro tiene grupos de fibras. Y adentro, entonces se llama perineuro, endoneuro y epineuro. Igual que epimicio, endomicio y perimicio. ¿Está claro o no? Ahorita les enseño un esquema. Tres tipos diferentes de músculo liso: músculo esquelético estriado y músculo cardíaco estriado. La diferencia entre este y este es que estas tienen células apantalonadas, estrictamente organizadas. ¿Por qué? Porque estas sí tienen vatmotropismo, y vatmotropismo quiere decir que tienen la capacidad de conducir electricidad. Pero también tiene la capacidad de contraerse, eso se llama inotropismo. Entonces, si yo le doy un digital a un paciente y aumenta la concentración, está aumentando el inotropismo, se llama inotrópico positivo ese medicamento. Entonces, ahí están los tres tipos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Las diferencias son bastante representativas, nada más que acá se puede ver mejor dónde están las sarcómeras que en el músculo liso. Consideren ustedes que el músculo liso lo tienen las vísceras y los vasos sanguíneos. La túnica media de los vasos sanguíneos tiene músculo liso. ¿Está claro? Músculo liso entonces son células en hueso, núcleo central, involuntario. Casi todos los órganos y los vasos sanguíneos los tienen un tamaño variable, están aisladas en capas y se unen entre sí por tejido conjuntivo, que eso es importante. El tejido muscular es uno y el tejido conjuntivo es otro, pero pueden coexistir para ayudarse. Contienen filamentos de actina, miosina y otros intermedios. Todo el músculo se contrae y se relaja gracias a las fibras de actina y miosina. Todo músculo se contrae y se relaja gracias a que hay presencia de calcio y hacen que estas dos fibras se deslicen. Entonces, la concentración de iones de calcio inicia la contracción, se puede acortar hasta en un 80%, pero la misma sarcómera obliga a que haya un relajamiento del músculo. No puede generar una contracción sostenida por el gasto de energía que es excesivo. Y la inervación puede ser por diferentes nervios. Lo importante es que la unión del nervio con el músculo se llama placa neuromotora. Pregunta de examen. La unión del nervio con el músculo se llama placa neuromotora. Y gracias a esa inervación, el músculo tiene actividad o de contracción o de relajación.
Entonces, ahí está una contracción muscular y aquí una relajación. Si fuera un músculo cardíaco, esta contracción sería una sístole y esta sería una diástole. La diástole es una relajación del músculo cardíaco y la sístole es una contracción del músculo cardíaco, evidentemente de los ventrículos. Cuando hablamos de sístole o de diástole, estamos hablando de los ventrículos. Y ahí está la diferencia entre músculo liso y músculo estriado. Muy diferentes. El músculo estriado esquelético tiene fibras largas multinucleadas, no tiene un núcleo, tiene varios núcleos. Es estriadas voluntarias porque están inervados. ¿Cuántos pares craneales tenemos? ¿Y cuántos pares de nervios raquídeos salen por la columna vertebral? 31 par de nervios raquiales. Y esos nervios que salen son los que tienen el epineuro, endoneuro y perineuro. Esos nervios. Y esos le dan una función motora. Es decir, toda fibra nerviosa lleva sus fibritas. Esas fibras están plenamente organizadas para que unas de ellas tengan un efecto eferente y otro aferente. Entonces, un nervio, yo toco aquí y se siente frío. Mis fibras aferentes son sensitivas y le dicen al cerebro, eso que estás tocando es frío. El cerebro lo traduce, pero si está muy caliente y yo retiro, entonces hay una respuesta motora. Todas las fibras eferentes nerviosas son motoras. Todas las aferentes son sensitivas, pero las que dan respuesta son motoras, porque generan movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los nervios, todos tienen una vía aferente y una vía eferente. Todos los nervios, ¿ok? El músculo puede medir desde 1 milímetro hasta 30 centímetros. ¿Qué músculo es el que permite que se crucen de piernas? Así como ella. ¿Qué músculo es el que permite que se haga esto? Es el músculo más largo de nuestro cuerpo y se llama sartorio o costurero. ¿No lo vieron? Sí. Es delgado y ese cruce es solo gracias a ese músculo. Y es el más largo, es el que mide 30 centímetros, precisamente. Su diámetro desde 10 micrómetros hasta 100 micrómetros, porque está hablando de fibras. Si yo le ejerzo mucha actividad, crece la célula y se llama hipertrofia. Y si yo le pongo un yeso y se adelgaza, se llama atrofia. Todo órgano que no se utiliza se atrofia. Y ahí está, cada fibra se recubre por tejido conjuntivo. Entonces, esa fibra le llamamos endomisio. Al grupo de fibras que van formando el endomisio se llama perimisio. Y a ese grupo de fibras que se va haciendo más grande se llama epimisio. Entonces, el endomisio es una fibra muscular, el perimisio son varias fibras musculares llamadas haz muscular, y el epimisio es un grupo muscular y es la fibra grande. Pero dentro de estas hay unas aferentes y otras fibras eferentes si hablamos de sistema nervioso. Si hablamos de músculos, lo único que vamos a hablar del sistema nervioso en relación con el músculo es la placa neuromotora. Y ahí están, la más gruesa, fíjense acá, la más gruesa C fue epimisio, después perimisio y endomisio. El epimisio es esta, perimisio y endomisio. El perimisio es el del medio, epi es de afuera, epi es de superficie, epimisio, para las fibras más adentro, perimisio, y la más adentro, endomisio. Y ese endomisio, aquí están las sarcómeras, se las presenta, ahí va la base más grande, ahorita, esas son las fibras del endomisio. Y ahorita vemos la sarcómera más grande porque aquí comienza. Entonces las miofibrillas y los miofilamentos son de actina y de miosina. La actina son más finos y la miosina son más gruesos. Nada más que a nivel cardíaco, aclarando, es músculo estriado especializado. Tiene actina, miosina, troponina y tropomiosina. Cuando alguien se infarta se mide la troponina y si está alta, ese está infartado. A diferencia del músculo estriado. Entonces, el músculo estriado cardíaco especializado tiene actina, miosina, troponina y tropomiosina. ¿Sí está claro? ¿Y por qué cuando se van a infartar según yo también se le mide la creatina fosfoquinasa? Sí, porque forma una acidez exagerada. CPK y CK
La CK y la CPK, si se lee, son marcadores cardíacos, así les llaman. Los marcadores cardíacos o enzimas cardíacas es la troponina, tropomiosina, CK, que es creatinquinasa, CPK, creatinfosfoquinasa. Se mide la troponina y la tropomiosina. Cuando yo mido la CK y la CPK, la troponina, tropomiosina, yo, si están elevadas, digo, este hombre está infartado a fuerzas. Pero hay otras que se llaman TGO y TGP. Antes era transaminasa glutámico-oxalacética y transaminasa glutámico-piruvica. Hoy se llama alanino-transferasa y aspartato deshidrogenasa. Eso hace como 5 años a la fecha cambió de nombre. Entonces, si ella llega y dice, doctor, tengo dolor precordial, bueno, así lo voy a decir, cuando se sepa, tengo dolor en el pecho, se me pasa el espacio interestáculo vertebral, que tampoco me decir eso, se me pasa la espalda. Punzante, como si nos estuviesen enterrando un puñal. Bueno, a mí nunca me han enterrado un puñal, pero debe sentirse como un piquete severo. Se me puede ir al brazo izquierdo o a la mandíbula, casi sin enzima. Le digo, tú te estás infartando. O tienes un SICA, síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Eres alérgica a la aspirina? No, tómate 300 miligramos de aspirina. Te checo la presión. La tiene alta, le doy clopidogrel y le doy un captopril. Y le pongo morfina, o si no tengo, le pongo ketorolaco para bajarle el dolor. Si la presión está bien, le doy nitroglicerina para la vasodilatación coronaria. Entonces, sí, le saco la placa, le saco las enzimas y que se tarden lo que quieran, ya no se va a morir. Ya no, porque lo que le hice volvió a perfundir, porque se está infartando por falta de oxígeno a nivel de las arterias coronarias. Entonces, ya le salvaron la vida con eso. Las enzimas, ¿cuáles quiere, doctor? Dame troponina, tropomiosina, CK, CPK, TGO y TGP. Son 6. Doctor, ahorita le tengo 3, troponina, CPK y CK. ¿Cuál está alta? Una, la troponina está infartada, porque a las 12 horas 72 se van a elevar todas. Entonces, es muy importante que solo por clínica le digan si está infartado o no. Y dándole la aspirina, le ayudaron en un 40%. Que soy alérgica a la aspirina, solo le doy la nitroglicerina y el clopidogrel. Y le ayudaron en un 60%. Y no se muere, no se lo den y se va a morir. En lo que llegan las enzimas, si es un infarto extenso, se va a morir. Y no le salvarán la vida pudiendo haberlo hecho. La nitroglicerina baja la presión. Mi esposa es enfermera, trabaja conmigo ahí en el Iztacali en urgencias. Llegó un paciente, y el paciente llegó caminando, pero nervioso. Entonces llegó y se sentó y le dijo a Marisol, checarle la presión. El paciente viene infartado, estaba pálido, con una fase inminente de muerte y sudoroso. Entonces, eso es que está chocado el paciente. Cuando ustedes ven un paciente sudoroso y así con la vista como de temor, está en estado de choque. Entonces, ¿sabes qué? Este paciente se me está infartado. Ponle la nitroglicerina. Le vas a poner un parche de nitroglicerina y luego por infusión le vas a seguir poniendo 300 miligramos. Y ella se lo llevó al paciente para el electro y demás. Y ella me dice, no le voy a poner la nitroglicerina. Y es enfermera. Le digo, ¿por qué? Porque tiene la presión 90-60. El corazón ya está fallando. Si yo le pongo la nitroglicerina, lo matamos aquí. Y ella me salvó, bueno, al paciente. Eso quiere decir que la enfermera no es la criada ni la sirvienta de nadie. Ella está formada, como lo están haciendo ustedes, científicamente para tomar una decisión. Y si no es por ella, lo mato. Si no es por ella, la nitroglicerina se lo echa. Pero por protocolo yo estaba bien a checar la presión, pero qué bueno que la enfermera me dice. Cuando se lo lleva, le digo, le das 300 miligramos de aspirina. Ella, a pesar de que yo le pregunté, le preguntó al paciente y luego al familiar, ¿es alérgico a la aspirina? Y él dijo que no, el familiar no. Y la hermana dice, no, nada más es alérgico al ácido acetilsalicílico. Pero no saben, ellos no tienen la obligación de saberlo. Entonces no se la dio, le dio clopidogrel. Y entonces hay un medicamento
que si yo se lo inyecto aquí en el abdomen, enoxaparina, le salvo la vida, porque esa enoxaparina le dilata y evita, comienza a deshacer el coágulo. El deshacer el coágulo está deshaciendo el trombo, eso se llama trombolisis. Con ese medicamento le hicimos la trombolisis y ya llegó el cardiólogo y ahora sí haga lo que le tenga que hacer, pero no se murió, aún siendo alérgico al ácido salicílico y aún siendo hipotenso, y no se murió. Entonces, ¿qué le hice? Primero, por clínica, usted puede estar infartado. La pregunta es: ¿alérgica a la aspirina? No, 300 miligramos. Ahora sí, pásenlo, y el electro, pero ya está haciendo efecto la aspirina, el clopidogrel y quizás la nitroglicerina. El electro, en el electro yo nada más necesito ver 4 cosas. Yo puedo ver si un paciente está infartado. Hay algo que se llama segmento ST, ya se los enseñaré. Segmento ST elevado, más de 3 cuadritos, es dato de infarto en ese momento. Yo veo ensanchamiento del QRS, una inversión dinámica de la onda T, y veo una arritmia no calculada y digo: espera un tantito, tiene ensanchamiento del QRS, tiene elevación del punto J, que es elevación del segmento ST, tiene inversión dinámica de la onda T y está arrítmico, este paciente está infartado. ¿Necesita las enzimas? No, hay que hacerle todo porque está infartado, pero las enzimas se las sacan por control, ya no por diagnóstico. El electro y la clínica dio el diagnóstico y una placa de tórax para si no tiene cardiomegalia. Entonces, así se trata un paciente rápido, pero interviene enfermería y interviene el médico. Los dos juntos hacen la labor para que el paciente no se muera. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, dícese que estas fibras tienen bandas A, tienen algunas bandas M y bandas I para que compongan la sarcómera. Miren, aquí está la troponina y la tropomiosina con las fibras de actina y miosina. Todas son proteínas enzimáticas. Esas es el componente de la sarcómera. Entonces, una sarcómera se ve así. Esta de aquí hacia acá es la sarcómera, es la unidad funcional del músculo. Aquí están las fibras de troponina, tropomiosina, actina, miosina. Este centro, que es la proteína, es la que se abre para que entre el calcio y comienza a funcionar toda esta estructura. Entonces, hay proteínas de fijación, que es la troponina y la tropomiosina, y hay otras que son de deslizamiento, que es la actina y la miosina. Es importante que ustedes consideren que cuando esto queda con hipoxia, esto se destruye y todo lo que se libera es lo que se eleva en sangre cuando hay infartos. Infarto siempre es hipoxia, lesión y necrosis. No puede saltarse eso. Hipoxia, falta de oxígeno, lesión y después necrosis. Siempre. Yo puedo ver en el electro si llegó a una lesión y a lo mejor no llegó a la necrosis. Entonces es importante que consideren que cuando una fibra muscular se queda sin oxígeno se llama hipoxia, entra en grado de lesión y necrosis. Solo la necrosis se considera infarto. Solo la necrosis se considera infarto. Las tres es como la isquemia combinada, se llama isquemia, ¿no? Isquemia es falta de irrigación, eso es isquemia. Le bajaste la irrigación, le bajaste el aporte de eritrocitos con oxígeno, eso es isquemia, nada más. De la isquemia se genera una hipoxia, porque si no llevas demasiada irrigación, pues hay poco oxígeno. Hipoxia quiere decir baja de oxígeno. Yo puedo tener un proceso isquémico y no tener un infarto. Yo puedo tenerlo. Por ejemplo, los que tienen átero y arteriosclerosis. ¿Han escuchado eso? ¿Saben cuál es la diferencia? La arteriosclerosis. Déjame su plumón. ¿Quién lo trae? No, hoy no. ¿Quién lo trae? Este es un vaso sanguíneo. Si yo tengo una placa ateromatosa aquí, entonces tengo arterioesclerosis. Esta es una arteria. Tiene túnica adventicia, túnica media musculosa y el endotelio. Y hay una placa aquí, ateromatosa, que es de grasa. Es arterioesclerosis. Y cuando el vaso sanguíneo tiene en todo su contorno placa ateromatosa, se llama aterosclerosis. El aterosclerosis disminuyó el calibre, eso se llama isquemia, y no necesariamente voy a infartar.
Entonces muchas gentes dicen, espérame que tengo angina de pecho. Esa angina de pecho es una disminución en el aporte de la irrigación, pero a lo mejor no del oxígeno. Puede ser que aquí salga chorro, pero la célula siga recibiendo oxígeno y no tener el problema. Pero si esta placa se desprende y corre para un vaso sanguíneo de menor calibre y lo tapa, entonces ya no hay irrigación. Hay una isquemia completa y eso da hipoxia, y la hipoxia da lesión y la lesión da necro, y entonces la célula se muere. Una célula sin oxígeno se muere. Aquí a lo mejor hay poco aporte. Tengo angina de pecho, pues cuídese porque le puede dar una isquemia completa con una hipoxia severa, una lesión y una necrosis. Cuídese. Y esa angina se va a quitar, a lo mejor nunca. Tómese su isosorbide para que le dilate la coronaria de por vida, para que no se infarte. Y ahí está la sarcómera, y ahí está más grande para que la vean. Todas las sarcómeras están limitadas por las líneas Z, todas. Ahí está el retículo sarcoplásmico. Ese retículo sarcoplásmico tiene una arteria importante que le da una función también de conducción de electricidad, o sea, el músculo también puede conducirlo. Y esos son, porque hay formación de sarcotúbulos con un túbulo T, eso le da un poco de estructura y de conducción eléctrica al corazón. Por eso el músculo cardíaco tiene vasomotropismo, es decir, en el nodo sinusal del corazón, que está ubicado en la cara posterior de la aurícula del lado derecho. Ahí está el marcapasos del corazón, llamado nodo sinusal o nodo atrial, porque está en la aurícula. Ese tiene esas sarcotúbulos, esas fibras que se despolarizan automáticamente, es autónomo, se despolarizan y después se contraen, después se repolarizan. Hay una sístole y una diástole también en las aurículas. Y en los ventrículos pasa exactamente lo mismo, pero siempre fue por estímulo eléctrico, autogenerado. ¿Cuál es el par craneal que regula la frecuencia cardíaca? El vago, décimo par craneal. Si yo estimulo el vago, tiene una función parasimpática, está generando bradicardia. Si yo estimulo el vago, hago un reflejo vagal y provoco que el corazón baje. Entonces, gracias a estas fibras que acaban ustedes de ver, eso puede pasar. La contracción neuromuscular tiene una placa motora terminal, una unión entre neurona motora y el músculo esquelético, gracias a la acetilcolina que ahí se genera. La acetilcolina tiene una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Cuando yo activo la acetilcolinesterasa a nivel bronquial, se produce broncoconstricción. Entonces, cuando yo soy asmático y respiro ácaros, polen, polvo, lo que sea, estoy estimulando la acetilcolinesterasa y el músculo liso de los bronquios, porque también tiene músculo liso, se contrae. Si yo le pongo adrenalina, estoy activando la vía adrenérgica y hay broncodilatación. El músculo liso se relaja, ya lo habíamos dicho. Entonces, hay dos vías en los bronquios, la de la acetilcolina y la de la adrenalina. Si yo estimulo la adrenérgica, que es la adrenalina, broncodilatación. Si yo estimulo la colinesterasa, broncoconstricción. Ya está, esa es la sinapsis que puede haber, o la placa neuromotora entre lo que es la unión del nervio y el músculo. Los tipos de fibra, hay rojas y blancas y fibras tipo 1, algunas son delgadas, otras más gruesas, algunas son lentas, algunas son más rápidas. Están las fibras rojas, todas de alguna manera fibras que pueden generar estructura y también funcionamiento. Las fibras tipo 2 son rápidas con muchas mitocondrias por el gasto energético. Todas las mitocondrias del músculo que están utilizando glucosa forman ácido pirúvico y ácido láctico. Cuando yo hago ejercicio, estas fibras están produciendo una gran cantidad de ácido pirúvico y por eso me duele el ácido láctico. Me duele el músculo al otro día porque hay acúmulo del ácido láctico. Esa es la razón del dolor muscular post ejercicio, por el acúmulo del ácido láctico y ácido pirúvico, dado que estas mitocondrias utilizaron una gran cantidad de glucosa. Y acuérdense que para que entre la glucosa a las células y vaya a la mitocondria, se necesita una hormona llamada
que la liberan las células beta del páncreas y lo regula el glucagón, que lo liberan las células alfa del páncreas. Entonces hay contracciones fuertes de escasa duración, trabajan la actividad con una resistencia más o menos considerada. Las fibras tipo 2 son de contracción más rápida, más gruesas, más motoras, pocas mitocondrias porque se usan menos y el agotamiento pues, es mucho más rápido, casi no tiene mitocondrias. Hay unas células satelitales también que le ayudan a los músculos, son mioblastos persistentes. Para la regeneración nada más están pendientes a ver qué músculo se necrosó y lo ayudan, excepto el cardíaco. Ahí el músculo cardíaco ya quedan sensibles todas las personas infartadas. Y también se puede generar crecimiento de estas células y se vuelve hipertrófica. El músculo cardíaco tiene un sinsitio eléctrico para precisamente el inicio de una despolarización eléctrica, y esa despolarización nos va a generar contracción de las células musculares, tanto de las aurículas como de los ventrículos, unidas por discos intercalares, núcleo central. Aquí lo que les decía, células apantalonadas, que son bien organizadas para que el trayecto del estímulo eléctrico vaya del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, siga por el haz de His y después se vaya por las fibras de Purkinje. Esta organización de estas células permite que eso suceda. Por eso se contrae primero la aurícula y después el ventrículo y no es al revés. Tienen sarcoplasma abundante, estriado poco notable y tienen discos intercalares muy importantes. Y están toda la organización del endomisio, primicio y epimicio de las